Buenos días y bienvenidos al canal JJ Relojeros. Hoy tenemos la presentación de un Timex Electric, un Timex muy especial, un Timex Vintage, y espero que os guste el vídeo. Bueno, pues aquí os vamos a presentar el Timex. Antes de nada, os presento el reloj que llevo puesto. Es un Seiko 5 con esfera verde kaki. Y en otra ocasión, pues ya os presentaremos este reloj. Vamos a que nos ocupa, que es este Timex Electric. Antes de nada me gustaría hablaros un poco sobre la historia de Timex, porque la de Seiko no dije la historia porque es universalmente conocida, pero Timex, por ejemplo, en España pues no es excesivamente una marca muy popular. Entonces os hablaré un poco de la historia de Timex. La historia de la compañía Timex es una compañía fundada en 1854, una compañía norteamericana. Se fundó en Middlebury, en Connecticut, que es el valle de la Suiza norteamericana. Al principio la compañía se llamaba Waterbury, pero en 1950 pasa a llamarse Timex. Timex sobrevivió a la era del cuarzo de los 70 y entre otros logros pues es la inventora del sistema Indaglo, un sistema que es una luminiscencia que ilumina la esfera y es muy peculiar, y a mí personalmente pues sí, me encanta. No me gusta, no me encanta, porque es otra manera de darle luminiscencia a un reloj. Este reloj, vamos a hablar de este reloj, que es el que nos ocupa. Es un Timex, a ver si lo podemos ver, un Timex Electric. Aquí podemos ver que es West Germany, o sea, maquinaria alemana. Esa maquinaria, Timex, los eléctricos, que el movimiento eléctrico es de los años 60, concretamente Timex, para sus maquinarias eléctricas, se las fabricaba LACO, una compañía alemana, de ahí lo de West Germany o Alemania del oeste. Este reloj es un 36 de 12 a 6, tiene 36 milímetros, de 9 a 3, 36 milímetros, entre distancia entre asas es de 18 milímetros, no lleva corona en la caja y lo lleva en la parte posterior. ¿Qué es el sistema eléctrico? Bueno, el sistema eléctrico, vamos a hablar un poco de él porque es muy peculiar. Es un sistema que se empezó una tecnología que se empezó a fabricar en los años 60 para los relojes de muñeca. Efectivamente, anteriormente ya se fabricaban, pero sobre todo para los de pared. LACO, que es el fabricante de esta maquinaria, eran puntera en esa tecnología. Las cajas, pues los movimientos mecánicos son movimientos, los movimientos eléctricos son movimientos mecánicos, donde tiene rodamientos, tiene volante, pero el movimiento mecánico es ayudado por dos bobinas que
la batería da energía a esas bobinas que mueven un movimiento mecánico. Si guardo silencio, oiréis un poco el movimiento, un reloj bastante ruidoso, que a mí personalmente me gusta. Pues eso, es un movimiento mecánico con su volante, pero bueno, la energía de ahí la aguja, ¿no? Que es como si fuese de cuarzo. Le ayuda una batería, que la batería pasa la energía a dos bobinas y ya mueven el volante y todos los engranajes del reloj como si fuera un reloj mecánico. Es un movimiento, el movimiento eléctrico, esta tecnología, pues tiene muchos detractores porque, ¿por qué? No es un movimiento malo, ni mucho menos. Sí que es un movimiento muy complicado de reparar y no hay muchos relojeros hoy en día que puedan arreglar estos relojes. Yo concretamente sí conozco a un relojero que no tiene ningún problema en repararlos y supongo que en muchos lugares pues lo sabrá. El reloj es de acero inoxidable, es un cristal mineral, no lleva la correa original, le puse una milanesa para que diera juego. El reloj queda muy elegante, la caja es ligeramente en la parte de las 12 y de las 6 ovalada, me recuerda mucho a ciertos modelos de Omega Constellation. Un reloj que a mí personalmente pues me encanta. Es un reloj precioso. Sobre la muñeca y puesto pues queda muy bien. No es un reloj no muy grande, pero es extremadamente cómodo de portar. No tiene iluminación, aunque las agujas estén pintadas en verde, pues no tiene ninguna iluminación. Por la noche pues estás totalmente a oscuras. Pero bueno, es algo que no me importa. Esta es la milanesa que le puse, que no tenía correa original. Es algo que no me importa estar a oscuras porque por llevar un reloj tan bonito, pues un riesgo que estoy dispuesto a correr y que no veo ninguna necesidad. La esfera es de un plateado, un acarado muy, muy bonito. No tiene numeración, son índices aplicados, ni romana ni... no tiene numeración ni romana ni arábica. Son índices aplicados. Una esfera, digamos, tipo minimalista, tipo Bauhaus. Muy, muy legible, muy sencillo. Y un reloj muy elegante, porque la sencillez le hace que sea elegante. Un reloj que, como podéis ver, pues queda muy, 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 muy bonito, muy cómodo de llevar. Espero que os haya gustado el vídeo y darle al like.